Dios les bendiga, amados de Dios. Aquí estamos reunidos nuevamente. Lo prometido es deuda. En algún momento se han mencionado las coronas que recibe el creyente por su andar aquí en la tierra. Hoy día la veremos en detalle con el respaldo de la palabra de Dios. Este estudio se llama Las coronas prometidas por Dios a los que le obedecen. Cuando leíamos en la palabra revelada de nuestro Padre que somos reyes, deberíamos preguntarnos por qué nuestro Padre tiene esa visión de nosotros. La respuesta es simple, es porque Dios nos promete coronas de premio por nuestro andar de obediencia y de compromiso para con Él en forma permanente. Y vamos a comenzar por corona de vida. Vayamos a Santiago 1.12, como siempre tomen sus Biblias. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Así que vayamos a Santiago 1.12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nosotros, está escrito, somos tentados día tras día, de una y otra manera. Somos tentados por el adversario, por el viejo hombre, por el mundo que nos rodea y por las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Somos tentados de una y mil maneras. Quizás en nuestros trabajos encontremos algo de valor y somos tentados a quedarnos con ello. Y el lazo del adversario. ¿Trabajaste por ello? No. Entonces, ¿por qué te vas a apropiar de ello? Ese es un lazo. Estamos siendo tentados con adulterios. Eres tú el que decide si lo acepta o no. Pero si resistes la prueba en forma permanente hasta que retorne Jesucristo, hasta que Él retorne, o hasta el momento en que te vayas a dormir, fuiste fiel, entonces esta corona de vida te va a pertenecer, no la vas a perder. Pero hoy día yo puedo caminar dentro de los linderos de la palabra, hoy día puedo estar hablando la palabra correctamente vivida, puedo estar llevando el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, puedo estar obedeciendo a Dios hoy día. Pero mañana puedo ser tentado, puedo ser cegado, puedo ser engañado de una y mil formas y dejo de hacer la voluntad de Dios. Esta corona se pierde. Esta corona se pierde. Por eso dice en Santiago 1.12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis 2.12, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Así que Dios nos advierte que el diablo echará a alguno de nosotros a la cárcel, ya sean mentales o también físicas, porque sabemos que muchos de los que no transan la voluntad de Dios en sus países o por las políticas de su país son encarcelados físicamente. Así que no temas, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sabemos que un día para Dios son 1000 años y 1000 años son como un día. Así que no podemos decir no, que físicamente son exactamente 10 días. Yo voy a ser tribulado por 10 días, nada más. Otro error. Otro error de comprensión de lectura. Porque si Dios dice que para Él un día son 1000 años y 1000 años son como un día, entonces estos 10 días pueden ser 10.000 años como pueden ser 10 horas. Solo Dios lo sabe. Y lo único que Él me pide y me exige a mí es ser fiel hasta la muerte. Si Jesucristo no ha retornado y yo me voy a dormir y he sido fiel, esa corona me pertenece. Hasta la muerte. Por eso dice, yo te daré hasta cuando llegue el fin de mis días o hasta que retorne Jesucristo. Soy fiel,
yo te daré la corona de la vida. ¿Quién promete esto? Es Dios nuestro Padre. Veamos otra corona. Corona de hermosura. Vayamos a Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:8. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Proverbios 4:9. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Quieres tú tener la corona de hermosura? Entonces sé sabio. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. ¿Y cómo yo adquiero sabiduría? ¿Se han preguntado eso? Es un derecho filial. Cuando yo renazco, adquiero sabiduría. Y soy sabio por creer la palabra de Dios. Soy sabio por caminar con Dios. Y soy sabio por aplicar lo que Dios me inspira. ¿Se acuerdan? Palabra de ciencia, recibir información de Dios. Sabiduría, qué hacer con ello después de haberlo recibido. Son derechos filiales. Proverbios 4:8. Engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Qué me engrandecerá? La sabiduría. Y la sabiduría, la única sabiduría que hay hoy día, es la palabra de Dios. Es sabia, porque endereza mis veredas, porque me nutre, me edifica, me consuela, me redarguye, me instruye en justicia. Y cuando yo la engrandezca, ella me engrandecerá y me honrará cuando yo la haya abrazado. Y será adorno de gracia a mi cabeza y me otorgará corona de hermosura. Pero si yo me salgo de esa palabra de Dios, si dejo de hacer la palabra de Dios, si dejo de creer la palabra de Dios, o no creo lo que está escrito en la palabra de Dios, me he perdido otra corona, la corona de hermosura. Vayamos ahora a la corona de justicia, 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es la constante en estas tres coronas? Permanecer haciendo hasta que nos vayamos a dormir o hasta que retorne Jesucristo. Permanecer en la sana doctrina, permanecer en la senda angosta, permanecer dentro de los linderos de la palabra. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en el versículo anterior, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos los días nosotros estamos en una batalla espiritual contra las huestes de maldad de las regiones celestes. ¿Ya se acabó la carrera? ¿O seguimos corriendo porque todavía Jesucristo no retorna? Seguimos corriendo porque todavía estamos vivos, o porque Jesucristo todavía no retorna. Hasta ese día que Él lo haga o nos vayamos a dormir, debemos seguir corriendo, debemos seguir entrenando como un atleta. Lo vimos en un estudio anterior. Un atleta se entrena día tras día, es un estilo de vida, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Dice que he guardado la fe, y sabemos que la fe es creencia. Me he mantenido creyendo en el retorno de Jesucristo, me he mantenido creyendo en hacer la voluntad de Dios, me he mantenido creyendo en la palabra de Dios, me mantengo hasta el día final, que solo Dios conoce. Ahora veremos la corona incorruptible de gloria. 1 de Pedro 5:2. Apacentad en la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
Primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Te dan cuenta que cada una de las coronas son recibidas o nos hacemos merecedores a ellas por una acción específica? Si me mantengo creyendo hasta el fin, recibo la corona. Si hago la voluntad de Dios, mantengo corona. Y ahora me dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué me está diciendo a mí? Tienes que ser pastor para llevarla aquí. Tienes que ser profeta. Tienes que ser evangelista. No me dice nada de eso. Me dice que yo debo apacentar la grey. ¿Y quién soy yo? Un hijo de Dios. Alguien que tiene el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Alguien que Dios le dice que es su embajador. Eso soy yo. Y eso eres tú. Y ese es el llamado al que Dios te hace. Apacentad en la grey de Dios que está entre vosotros. Tu propia casa, tu gente, tu familia, tu círculo cercano, tu trabajo, tu país. Apacentad en la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella. ¿Por qué la cuidas? Porque no permite que lobos rapaces le enseñen falsas doctrinas. Le roben las bendiciones de Dios, arrastrándolos a la religión sin poder, no por fuerza, porque a mí no me toma Dios del pellejo y me arrastra a que haga su voluntad. Él me da libre albedrío y me dice esto puedes hacer o esto tienes que hacer, pero la decisión es tuya. Tú lo haces, sino voluntariamente. Voluntariamente, no por ganancias deshonestas. ¿Cuántos líderes nosotros conocemos que su hacer es por ganancia deshonesta? Para tener una buena vida, un buen vehículo, una buena casa, una buena cirugía estética, una buena ropa. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y en Pedro 5.3, primera de Pedro 5.3, leíamos, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Yo no soy el amo y señor de la gente. Yo soy un servidor a la gente. Yo soy un siervo en forma horizontal. En forma vertical, como ya lo hemos dicho en otros estudios, yo soy un hijo de Dios. Pero al servicio de la iglesia, al servicio de la casa creyente, yo soy un siervo. Estoy a su servicio. No estoy para ser servido. Y si ustedes se han dado cuenta, nosotros nunca hemos pedido dinero. Tampoco esperamos recibir dinero. Porque si de gracia recibí, de gracia entrego. Ese es el llamado que Dios me hace. De gracia recibiste, da de gracia. Con ánimo pronto. No teniendo señorío sobre la grey. Yo no soy el amo y señor de la gente. Muy por el contrario. Estoy a su servicio. Lo que ellos me necesiten para ser nutridos por medio de la palabra de Dios, para ser edificados por la palabra de Dios, para llevarlo a creer, para que tengan sus necesidades suplidas. Eso fue lo que Jesucristo enseñó y lo que hizo. Él nunca regaló dinero. Muy por el contrario. La única vez que él hizo algo por la gente fue cuando habían 4.000 o 5.000 personas que no se habían alimentado y los alimentó. Pero porque estaban haciendo la palabra de Dios. ¿Qué hace la religión hoy día? ¿Qué hace el Dios de este siglo hoy día con las religiones? Es que hay que alimentar a los pobres. Y lo manejan más pobre porque el pobre se acostumbra a que lo alimenten, es un zángano que se alimenta del trabajo de otro. No le enseñan a salir de su pobredumbre, sino que lo mantienen ahí para ellos hacerse grandes porque lo ayudan. ¿Entiendan lo sutil que es? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5.4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando regrese Jesucristo por la iglesia, los llamados a ser de Cristo, Él mismo nos coronará con la corona incorruptible de gloria. Filipenses 4.1.
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esta corona incorruptible de gloria la recibimos por cada uno de los que hayan creído la palabra revelada de Dios al dar cumplimiento al ministerio de reconciliación. Por cada uno de los que hayan renacido. ¿Recuerdan lo orado por Jesús? Me voy a aclarar este punto. Alguien me habló la palabra de Dios un día y me llevó a renacer. Me enseñó qué era lo que Dios esperaba de mí. Esa persona, que en mi caso fue mi esposa, ella me enseñó la palabra, yo soy su corona. Yo soy su corona. Ella ganó una corona porque me sacó y me pasó de muerte espiritual a vida espiritual. Y es lo mismo que cada uno de ustedes puede y debe hacer. Salvar a otros, llevarles la palabra de verdad, rescatarlos de los lazos del adversario, sacarlos de las tinieblas y pasarlos a la luz. Y cada uno de ellos es su corona. ¿Cuántas coronas puedes tú y quieres tú tener? Solamente tú lo decides. Si quieres una, vas a salvar a uno. Si quieres miles, vas a salvar a miles. Pero es tu decisión. Tienes el amparo, tienes el respaldo y tienes la protección de Dios para hacer. Tienes la inspiración divina para poder hacerlo. Esta corona incorruptible de gloria la recibimos por cada uno de los que hayan creído la palabra revelada de Dios al dar cumplimiento al ministerio de reconciliación. Por cada uno de los que hayan renacido. ¿Recuerdan lo orado por Jesús? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que si yo recibo la palabra de Dios, estoy santificado por la palabra de Dios. ¿Entienden la grandeza de la simpleza de la palabra de Dios? Porque es simple. Yo recibo, la creo, la retengo y la repito con convicción, entonces estoy santificado. Tan simple. Juan 17:18. Cuando tú me enviaste al mundo, así, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17:19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo dice 2 veces, lo establece. En algún momento vamos a ver la importancia de los números en la palabra de Dios. Uno, sabemos que es comienzo, 2 es lo establecido. Y Jesucristo establece que son santificados en la verdad. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, está intercediendo por ti, está dándole gracias a Dios por ti, porque Jesucristo eso fue lo que hizo. Le hablo de nuevo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, Jesucristo el que está orando, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién creíste tú? ¿Por quién creí yo? ¿Por quién van a creer otros? ¿Por mi palabra, por la tuya, o por la de muchos creyentes que hacen la voluntad de Dios? Han de creer por la palabra de ellos. ¿Eres parte de ellos? Esa respuesta la tienes tú. ¿Eres parte de ellos? Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Te dan cuenta como todo lo que las religiones enseñan del Dios trinitario, del Dios encarnado, de Jesucristo es Dios? Cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, esto se desmorona, se cae. Lean este versículo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo está diciendo que fue enviado por Dios. Y también está orando para que nosotros seamos uno con Dios y con Jesucristo. ¿Es eso posible? Sí.
Lo hemos leído infinidad de veces, Colosenses 1:27, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti, Cristo en mí. En Juan 17 veíamos también, en reiteradas oportunidades, que si yo hago la voluntad de Dios, Dios y Jesucristo harían morada en mí. También lo hemos leído infinidad de veces que nosotros somos el templo del Dios viviente. Somos uno con Dios. Si fuera verdad la doctrina de que cada vez que Jesucristo decía que era uno con Dios era porque era Dios, así que nosotros también nos podemos considerar dioses de acuerdo a esa doctrina. ¿Ven lo errado, lo diabólico de ello? Porque no es así. Nosotros somos uno al hacer la voluntad de Dios, al creer llevar a cabo la voluntad de Dios, al permanecer en el tiempo hasta que Dios decida nuestro ir a dormir o decida cuándo es el día del retorno de Jesucristo. Hasta ese día yo me mantengo fiel. Como sabemos, el libro de Romanos o Epístola a los Romanos es un libro doctrinal, instrucción y enseñanza. Eso es doctrinal. Y también lo vimos. Es el reglamento de vida para el creyente en Dios. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:14. ¿Cómo pues se invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora entienden de qué estamos hablando. Dios no hace excepción de personas, te hizo un llamamiento a cumplir un ministerio y te dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, porque llevas paz a la gente cada vez que enseñas la palabra de Dios. ¿No crees tú que le das paz a una persona que está atribulada por una enfermedad y decirle, oye, Jesucristo te sanó hace más de 2000 años y esa persona lo cree y manifiesta la sanidad completa y total? ¿No crees que les traes paz? ¿No crees que les traes paz al decirle, mira las aves del cielo que no trabajan ni trillan y Dios los alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No le traerás paz al saber de que Dios proveerá todo lo que necesite para su vida si se mantiene dentro del lindero de la palabra de Dios mirando las cosas de arriba? ¿Traerás paz por ello? Esta corona incorruptible de gloria es la única corona que se promete y que depende de cada uno de los creyentes cuántas serán, ya que mientras cumplamos el ministerio de reconciliación todos y cada uno de los que hayan creído la palabra de Dios, que le hayamos entregado con la única doctrina y práctica que Dios enseña y muestra en su palabra revelada, ya que es esa palabra inspirada por Dios la que lleva a renacer al que recibe y retiene creyendo esa palabra implantada. De esa manera podremos decir como Pablo, gozo y corona mía, por cada uno de ellos. Vayamos ahora a la corona incorruptible. ¿No sabéis, 1 Corintios 9:24, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 1 Corintios 2:25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En esta alegoría deportiva, Dios por medio de Pablo advierte que un corredor debe correr según las reglas que rige ese deporte. De no hacerlo es descalificado, y eso nosotros lo sabemos. A todos los que en algún momento hemos visto las Olimpiadas o hemos visto competencias de atletismo, sabemos que aquel que se sale de su carril es descalificado, aquel que empuja a otro saliéndose de su carril también es descalificado, el que no conserva las reglas es descalificado. Eso es lo que Dios está mostrándonos. Y es tan actual, es muy actual, porque todos a la verdad estamos corriendo una carrera, todos. Algunos de nosotros estamos corriendo al supremo llamamiento. Corremos y nos mantenemos dentro de los linderos, dentro del carril establecido por Dios. Y no nos salimos para no ser descalificados.
En esta alegoría deportiva, Dios por medio de Pablo advierte que un corredor debe correr según las reglas que rigen ese deporte. De no hacerlo, descalificado. Con el que se dice creyente es igual. Su andar debe ser dentro de los linderos demarcados por Dios. Debe respetar y obedecer la sana doctrina y práctica establecida por nuestro Padre. Si no llegará el día en el que aquel que se llama a sí mismo creyente y esté en el bema, el tribunal de Cristo, y se presente y se cumpla lo dicho por Jesucristo, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Como también vimos en otro estudio anterior, para poder echar fuera demonios, profetizar y hacer milagros, tenían que tener el Espíritu de Dios. Le está hablando a renacidos, porque al bema solo llegan renacidos, al tribunal de Cristo solo llegan renacidos, no llegan incrédulos. Por eso es la primera resurrección. Jesucristo viene por su iglesia, viene por su cuerpo, viene por los llamados. Así que todos los que van a estar en el bema son renacidos, y dentro de todos aquellos renacidos van a haber aún algunos que se hayan perdido en el camino. También dejamos entrever, quizás, Pedro sea uno de ellos. ¿Se acuerdan por qué? Lo vimos en el estudio, la expansión, crecimiento y caída de la iglesia del primer siglo. Porque transó la palabra de Dios, fue un hipócrita, Pablo lo confrontó, permitió a celosos por la ley que tomaran preeminencia, olvidó el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo en Espíritu Santo, y llevó a gente a meterse al agua. Lo hizo con el centurión, con Cornelio. Transó la palabra de Dios. ¿Se mantuvo fiel hasta el fin? Yo creo que no, porque Dios dejó de hablar de él. Del único que terminó hablando en el libro de Hechos, que el crecimiento, expansión y caída de la iglesia del primer siglo, fue Pablo. Y terminó solo. Y terminó solo en una casa arrendada. Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es por ello que debemos ser obreros de la palabra de Dios y que la usamos bien. Y que la usamos bien. Si no, también perderemos esa corona y seremos echados a la presencia de Jesucristo en el bema. Corona de sabiduría. Proverbios 14:18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Si acumulamos toda la escritura que habla de la sabiduría, veremos que, si escuchamos la palabra de Dios, nos hará sabios. Pueden verlo en Salmos 111:10, Proverbios 1:7, Proverbios 2:1-7, por nombrar alguna de las escrituras. Así que, para que entiendan, estudien, escudriñen qué es lo que es la sabiduría. Y que al recibir esta sabiduría, reteniéndola con convicción, llegó a confesar a Jesús como mi Salvador. Porque yo conozco la palabra de Dios. Y como conozco la palabra de Dios, sé que hay una promesa en la palabra de Dios que si yo confieso Romanos 10:9-10, yo renazco. Entonces yo lo hago. Soy yo el que lo hace. Llego a creer lo que Dios estableció en su palabra para pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Llego a creer que fue Dios su Padre el que le levantó de los muertos, y como resultado de esta confesión de creencia, de haber cambiado al Señor, poner a Jesucristo como Señor de mi vida y seguir su ejemplo, y de creer que fue Dios su Padre el que le levantó de los muertos, yo paso de muerte espiritual a vida espiritual. Romanos 10:10. Renazco recibiendo el Espíritu Santo de la promesa. Hechos 2:38. Lo que me otorgará 5 derechos filiales, siendo uno de ellos sabiduría. 1 Corintios 1:30-31. Es un derecho otorgado por Dios ser sabios, porque tenemos a Cristo adentro. Colosenses 1:27. Además, este Espíritu Santo me dará acceso a operar la manifestación de sabiduría. ¿Qué hacer con la información recibida de Dios? 1 Corintios 27:7. Ahora, si se quiere ignorar, que se ignore. Pero está escrito. Pero escrito está,
Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Así que, amado de Dios, piensen, con su andar hoy día se harán acreedores a coronas, 5 coronas. ¿Se imaginan ustedes en el bema de la presencia de Jesucristo y le diga, oh, fuiste fiel, toma tu corona? Oh, rescataste a 20, toma 20 coronas. Hiciste lo correcto, caminaste dentro de los linderos de la palabra, fuiste fiel hasta el final, toma otra corona. Recibiste la sabiduría, otra corona. Te va a faltar cabeza. Y van a haber algunos que con suerte recibirán una. Esa es tu responsabilidad en tu andar hoy día. ¿Cuántas coronas es la que tú quieres sostener en tu cabeza en el tribunal de Cristo? ¿Han pensado que los militares cada vez que hacen o cumplen años o van a una guerra defendiendo a su país y sus creencias, reciben medallas? Es lo mismo que va a pasar con creyentes. Recibirán sus coronas por su hacer en la competencia espiritual de este mundo, de esta tierra, en esta gran tribulación. Dios les bendiga, amados de Dios. Escudriñen las Escrituras, y se les mencionaron esos versículos para que ustedes vayan y se alimenten del pan de vida, porque el pan de vida, primero los hará libres, segundo les dará sabiduría, y tercero les enseñará cómo deben comportarse y cómo debe ser un hijo de Dios. Dios les bendiga grandemente.